días, como siempre es un gusto saludarles en este inicio de semana. Cecia, Alex, Carolina, es un gusto como siempre compartir con ustedes en HCH Matutino. Y hoy, como el lunes pasado y el lunes antepasado, vamos a hablar de la evolución de la guerra en Irán. Y hace una semana yo les dije a ustedes que lo que estaba en parte pasando en Honduras con el tema de los combustibles, ya no solo los combustibles, aquí podemos hablar incluso de los precios de la energía y entre otros precios que la población ya está sufriendo, que esto dependía de qué tanto Estados Unidos tenía margen de maniobra, sobre todo Donald Trump, para finalizar lo más pronto posible con la guerra. Una semana después eso no ha cambiado, pero yo incluso añadiría, ha empeorado el panorama del mundo, particularmente el caso de Honduras, pero también de Estados Unidos, y lo vamos a ver en la presentación en este momento. Yo creo que ya después de un poco más de un mes, Trump ha alcanzado niveles de desesperación política que son evidentes y usted los va a poder ver en pantalla, pero también creo que el gobierno de Honduras tiene que ser más creativo, primero, en saber comunicar las medidas que toma para tratar de aliviar un poco los efectos de la guerra y de otros escenarios políticos que inciden en Honduras, pero también de qué tipo de medidas tomar, no solo comunicar las decisiones que toma. Bueno, en pantalla ustedes ven cómo a partir del 28 de febrero, que se da el primer ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, empiezan a subir en Honduras, estos son los precios de Honduras, los precios de los combustibles hasta la semana del 6 de abril que inicia hoy. No sabemos cuándo va a terminar la guerra, lo que sí es muy probable es que esta gráfica que usted mira en pantalla va a continuar creciendo. Ahora, parte de la estrategia de Israel y de Estados Unidos ha sido eliminar progresivamente a las principales figuras políticas y militares iraníes. De hecho, en las últimas horas, la persona que usted mira a la derecha, Majid Kademi, fue asesinada por el gobierno de Israel. Este señor era una de las personas encargadas de en el ejército iraní de la parte de los espías iraníes en el ámbito militar. Fue eliminado, entre otros que también han sido eliminados por Estados Unidos e Israel. Ahora, vean ustedes este ejercicio que hizo el New York Times de dar seguimiento a los pronunciamientos de Trump y el impacto que estos pronunciamientos tenían en los precios en el mercado internacional de los combustibles. Este pronunciamiento de Trump fue el 23 de marzo y en ese momento Trump lo que indicó era que, dado los acercamientos productivos que había con Irán, que indicaba al Departamento de Guerra de Estados Unidos suspender los ataques a Irán. En ese momento dio un plazo de 5 días para que las pláticas pudieran avanzar. En ese momento, que fue el primer pronunciamiento de Trump dando a entender que podía haber una solución a la guerra, vean ustedes el precio en el mismo día, el precio de los combustibles o del petróleo, del barril de petróleo, bajó de $113, 113.62 a 98, es decir, bajó casi más o menos $14 el mismo día. Es decir, en ese momento, como fue la primera vez que Trump dijo que podía haber un acuerdo, hubo una respuesta positiva en los mercados internacionales. Pero luego vino Trump y dijo, ok, siguen bien las pláticas, ahora ordeno que los ataques se detengan por un periodo de 10 días y que de hecho esos 10 días vencían hoy, 6 de abril. Pero como, aunque Trump decía que las pláticas iban bien, los ataques continuaban, ya después de este pronunciamiento, la reacción no fue tan brusca. Es decir, ya no había tanta credibilidad. Usted puede ver que el mismo día la variación fue muy poca y el precio del barril ya estaba alto. Y luego vino Trump, esto fue ayer, y ya indicó, bueno, si Irán no abre el estrecho de Hormuz, voy básicamente a volar buena parte de su infraestructura principal. Y aunque en efecto el pronunciamiento es bastante fuerte, la variación fue mínima, pero el precio del barril sigue alto. Eso quiere decir, en buena parte, que hasta en tanto la guerra no finalice, los mercados no van a reaccionar positivamente, en este caso, en el precio del barril del petróleo. Ahora, lo que me parece a mí que ha impulsado un poco a Trump políticamente es que en las últimas horas Irán logró derribar una avioneta militar estadounidense. Hubo 2 personas de esta avioneta que pues básicamente iban a ser tomadas como rehenes, pero las 2 lograron escapar.
La más sensitiva de todas fue el rescate del militar encargado del manejo de las armas de la avioneta, que el rescate tardó 36 horas y Estados Unidos movilizó 100 efectivos de operaciones especiales. Entonces, claro, si Irán hubiera tomado como rehén a este militar, la posición de Trump fuese más difícil, pero Estados Unidos logró recuperarlo y me parece que eso ha envalentonado a Trump. Pero además, yo le decía a mis compañeros que internamente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no están pasando por su mejor momento, porque justo la semana pasada el ministro de Guerra de Estados Unidos destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Buena parte de las especulaciones en los medios gringos hablan de que no hay mucha armonía entre el lado más tradicional de las Fuerzas Armadas estadounidenses con la cúpula político-militar de Donald Trump. Incluso yo me atrevo a decir, compañeros, que parte de la presión que tiene Trump en este momento es que la propia Iglesia Católica ha lanzado pronunciamientos en contra de la guerra como tal, y en este caso sobre todo el Papa León XIV, que de hecho lo mencionó ayer en su homilía en el marco del Domingo de Resurrección. Y vean ustedes, justo en estas últimas horas, un oficial militar iraní acaba de decir que aunque Trump los amenace a ellos de volar la infraestructura clave de Irán, ellos van a seguir respondiendo con ataques militares a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Todo esto lo digo porque cuando se abre el debate en Honduras de qué hacer, ustedes se fijan que ahora hay diputados que dicen, no, bajemos los impuestos. Y yo digo, bueno, está bien, pero yo creo que el debate tiene que ser más amplio y más serio, porque las repercusiones, primero yo creo que ahora trascienden solo el precio de los combustibles, ya no solo es eso lo que afecta a raíz de la guerra. Dar a conocer un punto ahí, compañero Rafa, es que por eso le digo yo a muchos diputados, lean, investiguen y estudien, porque si bien es cierto, aquí puede estar a 200 el combustible, lo que percibe el Estado de Honduras seguirá siendo el mismo impuesto fijo. El mismo impuesto fijo que anda como en 20, 22 lempiras. El combustible puede llegar a 300 a 400 lempiras y va a seguir siendo los mismos 22 porque ya es un impuesto fijo. Claro, no, es que lo que le afecta al hondureño es el agregado todo en el precio que ya termina pagando por galón. Y la fluctuación que ocurre en el mercado lo vuelve volátil. Entonces yo creo, compañeros, y con esto cierro, que la reflexión que tiene que tener el político hondureño es: si en efecto todo lo que acabamos de plantear indica que no sabemos si la guerra va a terminar pronto, lo mismo dijimos hace una semana, lo mismo dijimos, entonces creo que no solo el gobierno, incluso en el Congreso donde están todos los partidos, tienen que ser más responsables primero en analizar el problema y segundo en comunicarle a la gente, porque todas las semanas vamos a estar con esta análisis. Porque póngale que congelen por 3, 4, 6 meses el impuesto, muy bien, porque nos van a rebajar 20, 25 lempiras de un solo por galón de combustible, pero esos 25 lempiras sirven ¿para qué? Para pagar los maestros, para pagar los médicos. Entonces nos quitan 22 lempiras del galón de combustible, pero vamos a dejar sin salario a ¿cuántos empleados? Sí, ese es el análisis que tienen que hacer. En otras cosas no pueden cobrar. Correcto. Sí, o sea, al final siempre lo terminamos pagando, de una u otra manera. Y por eso es que yo creo que el gobierno, entiendo que tienen una mesa técnica, bueno, debería esta mesa técnica de salir al público y decir, miren, las afectaciones no solo van a ser en el combustible, va a ser en la energía. Creo que tienen un mal sistema de comunicación desde el gobierno, está fallando, pónganse en cintura, explíquenle al pueblo hondureño, si hay que explicarlo una y otra vez, hay que explicarlo, pero no lo salen a explicar. Y explicarlo a mediano o largo plazo, es decir, si aquí cada semana damos seguimiento a la guerra, eso quiere decir que aunque la guerra termine mañana, los efectos no se van a terminar mañana. La inflación, Rafa, el tema de los préstamos que yo he venido escuchando, que ya las tasas de préstamos aumentaron recientemente y ahora con este tema de la inflación y el precio de los carburantes a nivel internacional, también se habla de que se dispararán. Es un riesgo. Entonces, el mensaje es, bueno, tener en cuenta lo que está pasando en el mundo para entender cómo nos va a repercutir, no esta semana, sino en los próximos meses, menos un mes. Y que la gente se pueda preparar adecuadamente. Pero recuerde lo que dijo el congresista español. Qué suerte tiene Estados Unidos, que busca democracia y encuentra petróleo. Bueno, yo creo que Trump se metió en un problema que le ha causado más problemas que victoria política, que en parte creo que es también lo que andaba buscando. Y eso todos los días se le arma una bola de nieve más grande, ¿verdad? Veremos. Comenzó con Venezuela, ¿verdad? Yo creo que él pensó erróneamente que lo que pasó en Venezuela iba a poder hacerlo. Y de hecho ahí perdió como 5 puntos de entrada en su gobierno. Así que veremos cómo evoluciona en el mundo y creo y debe haber sensatez en Honduras
en cómo se comunican estos efectos a la ciudadanía. Así que muchas gracias, compañeros. Gracias, Rafa. Tengan todos buenos días.